Iglesia, ¿cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Amén. Qué bendición verlo aquí en esta casa, en este hermoso día. ¿Cuántos tienen calor? Qué caliente ha estado, ¿verdad? Pero qué bendición poder estar en la casa del Señor un día más. Vamos a orar para ponerle en las manos del Señor todo lo que se vaya a hacer y decir en esta mañana. Amén. Padre celestial, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos permite, Señor, estar un día más en tu casa, Señor. Somos más que bendecidos, Dios, Padre Santo, el poder venir, adorar, Señor, alabar, Señor, y a la vez, Señor, ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Señor, en esta mañana háblanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor. Solamente, Señor, soy un instrumento en tus manos, Dios, y que todo lo que se vaya a hacer, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Esta mañana quise traer una reflexión o una enseñanza más bien sobre un tema muy importante que es necesario que todos conozcamos, o de pronto ya lo sabemos, pero no está de más poder recordar de nuevo ciertas cosas que nos enseña la palabra y que son de suma importancia para nuestra vida. Siempre me gusta hacer una consulta, ¿verdad? ¿De qué se predicó el domingo pasado? ¿Algún voluntario que levante la mano? Nenita, de los talentos, amén. ¿Quién predicó? Fran, gloria a Dios, qué bueno. En esta mañana el tema que les traigo le puse como nombre mayordomos o esclavos. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un mayordomo? No es el mayordomo de la cocina, ¿verdad? La toalla que se pone ahí, ¿verdad? ¿Qué es un mayordomo para ustedes? Un administrador, muy bien, Julián. Es una persona que está puesta por alguien más hasta su regreso, ¿verdad? Normalmente es el que está a cargo de la administración, del cuidado de todas las cosas. ¿Cuánto entendemos cuál es la función de un mayordomo realmente? La mayordomía, tanto en la iglesia o en general, es la responsabilidad, y como dijo Julián, de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entre esas cosas que Dios nos ha entregado, porque absolutamente nada nos pertenece, Dios nos ha entregado, por ejemplo, la familia, las finanzas, una iglesia para congregarnos, bendiciones temporales inclusive. El lugar donde usted vive no es su casa, solamente es su refugio temporal mientras Dios lo llame a su presencia. Y todas aquellas bendiciones temporales que tengamos, todo eso es prestado. Primera de Timoteo 6, 7 al 8 se lo voy a leer y dice: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con esto. En palabras resumidas, absolutamente nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Mayordomo, para entender la palabra, Julián lo dijo muy bien, somos administradores. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Quiero que lo buscamos y lo leamos juntos, amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 al 11. Cuando lo tiene me dan un fuerte amén. Dice allá, se lo voy a leer en la pantalla, dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. El 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra,
para que en todos casos sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Vemos en ese versículo, iglesia, que dice: cada uno según el don que haya recibido. En el versículo 10 lo estábamos leyendo, que dice: ministrelo a otros. Iglesia, qué bendición. Esta palabra nos está diciendo que en cada uno de nosotros tiene algo especial de Dios. Dios te ha dado algo especial. ¿Para qué? Para que lo ministre a otro, para que se lo pueda también facilitar a otras personas. Dice: porque debemos ser como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, hay un salmo, el Salmo 24:1 dice, se lo voy a leer: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿De quién es todo lo que vemos? De Dios, ¿cierto? Todo le pertenece a Dios. Al título de este mensaje le puse mayordomos o esclavos. Ahora ustedes me preguntarán: bueno, Cristian, ¿por qué esclavo? Ahora lo vamos a ver. Y yo pregunto: ¿seremos mayordomos según la voluntad de Dios? ¿Qué pensamos? ¿Seremos realmente esos mayordomos que Dios quiere? ¿Será que Dios algún día nos va a llamar a cuentas también por todo aquello que nos entregó? Así como a un mayordomo que se le entrega, por ejemplo, una finca, ¿verdad? Una propiedad. Cuando regrese el dueño, ¿qué va a hacer ese dueño? Va a pedir cuentas, ¿cierto? ¿Qué hiciste con lo que te entregué en tus manos? No sé ustedes, pero realmente eso da susto, ¿no? Da temor que cuando regrese el dueño nos pregunte qué hicimos con lo que Él nos entregó en sus manos. Ahora, un mayordomo del reino es un creyente que supervisa fielmente la protección y expansión de todo lo que le pertenece a Dios y lo que le ha encomendado administrar. Todo lo que tenemos, iglesia, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos y aún nuestro dinero debe caer bajo el gobierno general de Dios. Aunque las finanzas son solo un aspecto de la mayordomía, es un aspecto crítico, iglesia. Y yo quiero en esta mañana ver ciertos puntos que habla la iglesia y debemos aprender sobre esos temas, porque normalmente no se enseña sobre finanzas personales y la Biblia habla sobre esas cosas también y es bueno conocerlas. Ahora, ¿quién es el banquero por excelencia? Les hago esa pregunta. Ageo capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿a quién le pertenece a todo? A Dios. ¿Quién es el banquero por excelencia? Dios. Todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Algo muy triste, iglesia, y es conocer la situación crítica del mundo hoy en día, donde todo el mundo le debe a todo el mundo, ¿verdad? Se dice que cada tico debe en promedio 5 millones de colones según el gobierno. Según toda la deuda que posee el gobierno, cada costarricense no es que tiene la deuda, sino que el monto que debe el gobierno se estima en 5 millones de colones por persona. Y se ha escuchado que cerca de 1.67 billones de colones la gente debe en tarjetas de crédito. ¡Wow! ¿Pueden creer ustedes cuánta plata se debe en el país en tarjetas de crédito? ¿Y por qué sucede eso? Muchas veces por desconocimiento de las mismas personas. Puede ser de pronto que también por pobreza o ignorancia, que lo lleva a tender a uno a endeudarse. Yo recuerdo mi familia acostumbrado a usar los polacos. ¿Cuántos se acuerdan de los polacos, verdad? Les cuento algo, todavía existen, todavía hay polacos, ¿cierto? Yo recuerdo
que ya, como éramos muy pobres, ¿verdad? Entonces, ya, tocaba el pantalón de estrenar, ¿verdad? Oiga, tal vez un pantalón que valía 6,000 pesos se terminaba pagando 30 y resto mil de colones. Y ahí iba el polaco, ¿verdad? Con el tarjetero todas las semanas a recoger 1,000 coloncillos, ¿verdad? Yo recuerdo también que antes la gente era más cuidadosa también, cómo manejaba el tema de la deuda, cómo se organizaba financieramente. Yo recuerdo, no sé ustedes, pero mis papás me cuentan que cuando ellos iban a la escuela, iban descalzos. No tenían zapatos, no podían comprar zapatos, por lo tanto tenían que ir sin zapatos a las escuelas. Mi tata me cuenta que él creció, la comida favorita de él era el guineo con leche. ¿Por qué? Porque la leche generalmente era lo más barato y en el patio se sembraba guineos, entonces usted ya cortaba la racima y se comía un guineo con leche. Pero la gente se acostumbraba a vivir de una manera. No sé si me van siguiendo. Se acostumbraban, luchaban por mantenerse de una manera sin tener que recorrer o recurrir a otras cosas. Como cristianos debemos hacer uso de herramientas valiosas que están en las Escrituras, que son sumamente necesarias para ser un buen mayordomo. ¿Cuántos quieren ser buenos mayordomos? De todo lo que Dios nos ha dado, y vamos a ver algunos principios básicos que nos enseña la palabra del Señor. Entre esos principios que nos enseña la palabra está el ser diligente. ¿Cuántos entienden esa palabra? ¿Qué es ser una persona diligente? Dice que es una persona que es dinámica, cumplidor y laborioso entre algunas cosas. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27. Amén. En esta versión dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los mantos. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche las cabras para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa. Vemos este versículo, nos está enseñando un principio fundamental, es ser diligente. Dice: cuida o mira el estado de tus ovejas o el cuidado de tu rebaño. En la antigüedad, ¿verdad? Ese era un medio de subsistencia de las personas. El pastoreo, tenían sus ovejas, tenían sus cabras, etcétera, etcétera. Y eso era la manera como ellos subsistían. Pero ¿qué pasa? Está dando un consejo que dice que tienes que ser diligente, cuidadoso con lo que Dios te ha dado. ¿Me van siguiendo? Asegurarse de estar, ¿cómo está tu ganado de pronto? En la Nueva Versión Internacional dice así: asegúrate de saber cómo está tu ganado, cuida mucho de tus rebaños, pues las riquezas no son eternas, ni la corona está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimente tú, tu familia y tus criados. Viéndolo hoy en día, cuida de tu trabajo. ¿Dónde estás? Si estás trabajando en algún lugar, cuida de tu trabajo. Si Dios te ha bendecido con una empresa, cuida de tu empresa, cuida de tus colaboradores, cuida de tus clientes. Si tienes un taxi, por ejemplo, una buseta de turismo, de pronto, vela porque ese vehículo está impecable, tenga llantas buenas, esté bien pintado, está bien cuidado. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que nos va a dar el sustento. Entonces nos llama a ser diligentes con todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha podido dar. Hoy en día, como lo decía, se puede aplicar en cualquier trabajo que tengamos.
debemos cuidar absolutamente todo lo que tenemos, no ser negligente. Y no solamente lo que Dios nos ha dado, también nosotros debemos cuidarnos también. Ser puntuales, ser cumplidores, ser personas que damos una milla más en todo lo que hacemos en los trabajos. Hace un tiempo atrás era muy de moda que el ser cristiano lo contrataban a uno, ¿verdad? Ah, mira, esa muchacha es cristiana, debe ser una muchacha trabajadora, puntual, esforzada, ¿verdad? Dedicada. Hoy en día, dicen por ahí, no contrate ningún cristiano, ¿verdad? Sentí en el Señor no ir a trabajar hoy. Sentí en el Señor que no podía ir a trabajar hoy porque tenía que levantarme a orar, ¿verdad? Se ha escuchado eso, no sé si lo han oído ustedes. Dice, no contrate un cristiano porque ¿qué va? Son los que llegan tarde, son los que se portan mal, los que no cuidan bien lo que se le da a los equipos, etcétera, etcétera. Ahí mismo en Proverbios capítulo 27, quiero que lo veamos, el versículo 18. Proverbios 27, 18. Amén, ¿lo tenemos? Proverbios 27, 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. En esa versión que dice: el que guarda la higuera comerá de su fruto, y el que aguarda a su Señor será honrado. El que cuida de su trabajo, se puede decir, comerá de su fruto. El que cuida de su negocio, de todo lo que emprenda, va a poder subsistir. No solamente el cuidar de la higuera, sino también cuidar de los intereses del Señor. Se puede decir tu jefe o tu patrón. Que todo lo que nosotros hagamos sea también para ser un empleado excelente en todo lo que hagamos. Muchas veces hay personas que no les gusta donde trabaja, pero son ineficientes, no cumplen, no hacen bien las cosas. Pero como cristianos somos llamados a hacer las cosas como con excelencia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros le agradamos a Dios. Principio número 2: no tomar decisiones apresuradas. Ahí mismo, Proverbios capítulo 21, versículo 5. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué dice aquella versión? Los pensamientos del solícito, o en este caso sería del diligente, ciertamente van a la abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Muchas veces, iglesia, yo he visto casos de personas que trabajan, reciben la quincena, 2 días después no tienen nada. Qué increíble. Yo conozco gente que les pagan un lunes, ya el jueves, adivinen qué, andan pidiendo prestado. Pero no te acaban de pagar. Sí, pero es que no me alcanzó, ¿verdad? Y eso pasa muy a menudo. Y ustedes dirán, bueno, Cristian, es que de pronto no gana lo suficiente, ¿verdad? ¿Por qué será que no nos alcanza, iglesia? Porque de pronto nunca nos hemos sentado a calcular nuestros gastos. Nunca nos hemos sentado a decir, bueno, voy a hacer una lista de mis gastos que yo tengo que pagar mes a mes. ¿Cuántos lo hacen aquí? ¿Cuántos han hecho alguna vez una lista de gastos en la casa? Amén. Yo les cuento un secreto. Antes de casarme, yo era un desordenado hasta decir basta en el tema financiero. Que yo recuerdo estando casado, en una quincena tuvimos que recorrer a un chanchito que teníamos donde echábamos monedas.
¿verdad? Y yo me acuerdo en la terraza de mi casa con un martillo, con todo el dolor en el alma, ¿verdad? ¡Pa! Rompiendo el chancho. ¿Por qué? Porque yo creo que ni pases tenía para ir a trabajar. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? En ese momento tuve un shock, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible llegar a esa situación de tener que recorrer a un chanchito que tenía 17,000 pesos, no sé, tal vez 25,000 pesos? Estábamos en esa situación. Pero yo recuerdo que en ese momento Dios estaba trabajando en mi vida. Dios estaba trabajando en mi vida, yo me estaba congregando, estaba buscando del Señor. Y yo recuerdo que cada domingo se hablaba del diezmo y la ofrenda. Y yo decía, mira, ahí va la cosa, ¿verdad? Quieren mi plata, como tengo tanto, decía yo, ¿verdad? Ya quieren mi plata. Eso trata todo, ¿verdad? De sacarle el dinero a uno. Pensamiento, ¿verdad? Inmaduro todavía. Y yo recuerdo que en uno de esos domingos Dios me retó y me dice, Cristian, probadme en eso. Probadme en eso. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago si no me alcanza la plata de la quincena, verdad? Yo recuerdo que estando en mi trabajo con todo el dolor en el alma, porque tenía que sacar el diezmo, ¿verdad? Soy sincero, ¿verdad? Yo recuerdo que me tocó hacer mi primera lista de gastos, ¿verdad? Comida, agua, electricidad, pases, teléfono, internet, gasolina, la coca que me tomaba de vez en cuando, la salida a almorzar a algún lugar, y me faltaban como 20,000 pesos para cerrar la quincena, sin contar el diezmo, ¿verdad? Y yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a dar el diezmo? No, me están haciendo falta 20,000 colones, ¿verdad? Y en ese momento digo, no, necesito recortar gastos, necesito ver qué cosas puedo no disponer, por lo menos por un tiempo mientras me ordeno, porque yo necesito probar al Señor, decía yo, ¿verdad? Yo necesito probar a Dios en eso. Y yo recuerdo que agarré una grapa y un papelito, entonces iba engrapando todo el dinero, ¿verdad? La comida, la luz, el agua, todo lo iba poniendo nombre, los pases y el diezmo, ¿verdad? Yo recuerdo que tuvimos que quitar el internet o el cable de la casa, tuve que quitar el carro de viajar al trabajo, sino viajar en bus, creo que hasta el teléfono, el plan lo cambié, etcétera, etcétera, con tal de que me alcanzara. Y yo recuerdo que ese domingo yo llegué y di el diezmo. Digo, Señor, yo te creo. Si tú lo dices, yo te creo. Iglesia, y desde ese momento puedo decir que nunca me ha faltado el dinero hasta el día de hoy. No puedo decir que me sobra, pero puedo decir que Dios me ha dado lo necesario en este tiempo que he estado siéndole fiel al Señor. Y siempre hago, iglesia, hasta el día de hoy me siento y analizo cuántos son los gastos que tengo para ver si no me estoy excediendo de pronto. ¿Por qué? Hay un versículo bíblico que está en Eclesiastés que dice que entre más aumentan los bienes, aumentan quienes los consuman. En palabras orotinenses, el que más gana, más gasta. ¿Cierto? Entre más usted tiene, más quiere gastar. Pero hay un versículo clave que está en Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Vamos a ver si nos lo ponen en la pantalla. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Pablo escribe esto: sé estar humillado y sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. En esta versión dice, sé vivir humildemente. Eso es lo que nos falta algunas veces, iglesia. No sabemos vivir humildemente. Y Pablo decía, y sé también tener abundancia en todo, y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él escribe al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes dirán, no, Cristian, pero usted está hablando cosas del mundo, ¿verdad? Finanzas y eso. No, eso es tema del mundo. Hay un versículo y está relacionado al tercer principio: planifique sus gastos. Así es, necesita planificar sus gastos. Hay un versículo que está en Lucas capítulo 14,
versículo 28 al 30. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. Y en este versículo estamos recibiendo sabiduría de lo alto, porque nos está enseñando cosas muy, muy importantes para nuestra vida. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. ¿Lo tenemos? Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, ¿qué dice? Los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Wow. ¿Qué nos está enseñando ese versículo? Nos está enseñando a hacer ¿qué? Un presupuesto, a calcular los gastos, ¿cierto? La Biblia nos enseña ese valor de planificar. ¿Por qué, iglesia? Porque somos emocionalistas todos. Nos sentimos atraídos por la televisión, ¿verdad? El nuevo celular, ¿verdad? La nueva pantalla ultra no sé qué, ¿verdad? Nos sentimos bombardeados porque eso es lo que el mundo quiere. Al mundo no le sirve, a la economía no le sirve que usted no gaste. ¿Por qué? Porque si usted no gasta, la economía no crece, ¿verdad? Entonces, vemos igualmente que el mundo quiere que usted gaste, que usted vaya más allá. Pero la Biblia nos está enseñando que necesitamos planificar y no actuar por emociones, sino con sabiduría. Muchas veces, iglesia, nos cuesta decir que no. Cuando de pronto un hijo o alguien nos pide algo y queremos consentirlo en todo, ¿cierto? Mira, mami, que salió el Samsung Galaxy no sé qué, vale 700 mil pesos. Ahí va la mamá a enjaranarse a Goyo, ¿verdad? Y saca un crédito de 1 millón de pesos y tiene que pagarle el teléfono al hijo. ¿Por qué? Porque hay que consentirlo en todo. Yo conozco una persona, un amigo, un conocido, que a sobrinos, ¿verdad? Se le acercaron: tío, queremos un teléfono para estudiar, ¿verdad? La famosa para estudiar, ¿verdad? Y resulta que se va el tío y saca 3 teléfonos, no uno, saca 3 teléfonos, ¿verdad? Sí, tío, no, mami paga, ¿verdad? Ok, resulta que como a los 6 meses, el año, no recuerdo, me llega a mí, ¿verdad?, una notificación de embargo de salario. ¿Por qué? Resulta que quien estaba obligado a pagar no pagó y quedó hasta aquí con esa deuda. Al final milagrosamente pudo salir adelante, pero ¿qué pasó con él? Aprendió la lección, ¿cierto? Si él tiene el dinero en ese momento y le sobra y puede comprar los 3 teléfonos, pues gloria a Dios. Pero usted sabe que es enjaranarse en algo sin ni siquiera saber si puede o no puede comprar. ¿Qué otra cosa es necesario, iglesia? Necesitamos tomar una decisión. Los que tienen familia, los que están de pronto con esposa o esposo, o de pronto viven con sus padres, deberían tomar decisiones de quién hace las compras en la tienda. Yo recuerdo que cuando iba con mi esposa a comprar, durábamos 2 horas comprando. Y yo, claro, me dormía y todo, ¿verdad? Pero de pronto un día fui solo, recuerdo, y normalmente el diario a la quincena, que nos salía como en 60,000 colones, me tocó pagar como casi 100,000 pesos, ¿verdad? Me tocó ir a comprar a mí. Entonces, ¿qué hacía yo? Duré 15 minutos. Lo que ella hacía en 2 horas, yo lo hice en 15 minutos, ¿verdad? Arroz, atunes, esto, yo ni me fijaba cuánto valía, cuánto pesaba, cuánto nada. Y me salió caro el asunto, ¿verdad? Adivine qué aprendí. Amor, de ahora en adelante usted hace las compras de la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ser sensatos, humildes y no orgullosos, sino reconocer que hay alguien en la casa que sabe manejar mejor las finanzas. Entonces, si sabe mejor manejar las finanzas, debe estar a cargo del control de las mismas. ¿Cuántos me van siguiendo? Todo, iglesia, compras personales, etcétera, etcétera, todo necesitamos. Y en el principio número 4, priorice
sus gastos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todos nuestros deseos, no dice de todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. El mismo Señor que tenemos sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar. ¿Cuántos me van siguiendo? Es un Padre responsable. Igualmente nosotros somos llamados a ser responsables con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Principio número 4, entonces, priorice sus gastos, enfóquese en las necesidades básicas que usted tiene. Por supuesto, si es sin comida se muere, ¿verdad? ¿Cierto? No puede aguantar. Igual sin agua, sin electricidad, sin los productos de limpieza, todo eso se puede decir que son artículos básicos necesarios para nuestro hogar, y todo lo demás puede esperar. ¿Cuántos me van siguiendo? Quinto principio, una buena actitud. El tener una buena actitud de cara a la vida es fundamental para salir adelante en todo lo que nosotros emprendamos. Vamos a regresar al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Proverbios, capítulo 13, versículo 4. ¿Lo tenemos? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Wow. El alma del perezoso el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. ¿Qué nos está diciendo la iglesia acá? ¿Debemos ser perezosos? ¿Debemos ser atenidos? ¿Debemos ser vagos? No, sino que tenemos que esforzarnos también. Josué 1:9 dice un versículo muy conocido: mira que te mando que te esfuerces en la vida, iglesia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Usted tiene dos opciones: o ser perezoso o ser diligente para que Dios nos bendiga. ¿Cuánto me van siguiendo? Proverbios capítulo 13, ahí mismo donde estamos, el versículo 11, dice también algo muy interesante. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no tenemos que ser vagos. Hoy en día, iglesia, mucha de la juventud que vemos no quieren estudiar, no quieren trabajar, todo quiere que se lo pongan en la mano. Ya nada les cuesta, ¿cierto? Solamente van donde papi deme, mami deme, no quieren esforzarse. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por etapas donde nos tocó esforzarnos en todo momento, ¿cierto? Yo recuerdo que después de cumplir 18 años, mi tata no es que me echó de la casa, ¿verdad? Pero sí me dijo: Cristian, hasta aquí está mi ayuda con usted. Usted búsquese un trabajo, páguese el estudio que usted quiera, cómprese la ropa que usted necesita. Yo no me voy a meter absolutamente en nada en usted. A partir de ahora usted es mayor de edad y se va a valer por usted mismo. Adivine qué me tocó hacer: salir a chambear, ¿no? Me tocó salir a trabajar. Y al final yo le agradezco mucho eso que él me inculcó, que de pronto hoy en día para los padres: uy, pobrecito, no, ayúdelo, vea, va a pasar hambre, va a andar con zapatos rotos, va a ir a la calle a pedir plata. No, eso me ayudó a mí a despertar y a saber que yo podía. Amén. ¿Cuántos pueden? Otro principio que quiero que veamos, y está más profundo en el tema, y está relacionado a tener cuidado con los préstamos. Y usted dice: no, Cristian, esos son temas que no son bíblicos. La palabra nos enseña a que tenemos que tener cuidado con los préstamos.
Y ahí mismo donde estamos en Proverbios, que Proverbios es un libro maravilloso de mucha sabiduría y mucha enseñanza, y quiero que veamos Proverbios capítulo 17, versículo 18. Todas esas cosas, iglesia, necesitamos saberlas, necesitamos conocerlas. Proverbios capítulo 17, versículo 18, dice, Proverbios 17, 18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Qué nos dice esa palabra? Debemos tener cuidado. 2 veces, iglesia, durante mi vida, 2 personas me pidieron prestado, un familiar y alguien conocido. Adivine qué pasó con esas personas. Hoy en día no me hablan. ¡Qué increíble!, ¿no? Entonces, mami, hay que pedirle perdón por prestarte dinero, ¿verdad? Porque te enojaste conmigo. ¿Cómo es posible, no? Lamentablemente, muchas veces las personas se abusan, ¿cierto? Se abusan en eso. ¿Por qué? Ven una buena persona y dicen, bueno, voy a pedirle prestado a esa persona. Yo en lo personal, iglesia, a mí se me han acercado personas hasta que lo fíe en una casa. Una vez, que ni siquiera era muy conocido, me dice, mira, Cristian, ¿usted me fiaría para comprarme una casa? Y digo, usted está loco. Una casa. Y hoy en día esa persona se desapareció, no lo volví a ver. Usted sabe que es que esa persona hubiera sacado un crédito de una casa, hoy en día yo estaría esclavizado pagando por algo que ni siquiera fue mi decisión. ¿Cuántos me van siguiendo? Hoy en día es muy dado eso, prestar dinero, y se ha hecho tan moda hoy en día que por eso surgieron los famosos prestamistas que tanto han escuchado. ¿Por qué? Porque realmente queremos vivir vidas que no podemos pagar. Ese es el detalle. Yo conozco gente, iglesia, en el pasado, que llegaron a deber hasta 30 millones de colones en un lapso de 5 o 7 años, y no es que tienen una casa, no es que compraron un carro, no tienen absolutamente nada y deben 30 millones. Qué duro, ¿no? ¿Cómo se puede caer hasta ese punto sin haber reflexionado al respecto? Proverbios capítulo 22, ahí donde estamos, versículo 26 al 27, quiero que lo veamos. Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27, dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama debajo de ti? En la Nueva Versión Internacional dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama de donde duermes. Qué duro, ¿no? Yo recuerdo en algún momento de mi vida también, iba a comprar un carro, ¿verdad? Me había llegado un dinero y pude comprar un carro para trabajar, y a quien se lo iba a comprar, ¿verdad?, como en 1 millón de colones, vamos a hacer el trámite legal, y resulta que el carro estaba prendado. Él lo había dado como prenda en algo, ¿verdad? O ni siquiera fue él, fue un conocido, y resulta que ese conocido no pagó ese préstamo, y al día de hoy ya ese carro no le pertenece a él. ¿Por qué? Porque el carro quedó prendado por la deuda que se había adquirido. ¿Qué pasó con ese muchacho? Ocupaba el dinero y al final perdió la venta. Al final la venta se dio, el dinero sirvió para pagar esa deuda, pero él se quedó sin nada por haber cometido una mala decisión, una imprudencia. Por eso debemos tener cuidado. Por eso esa palabra, ese tema que le querías hablar hoy, está relacionado a ser mayordomo o a ser esclavo. Hoy en día, iglesia, en Costa Rica, así como lo estábamos viendo, la gente está esclava financieramente. Ahí mismo, Proverbios capítulo 22, versículo 7, quiero que veamos ese versículo también.
22:7. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de el que presta. Ahora, si Dios nos habla de ayudar a otros en momentos de necesidad, todos estamos claros, porque todos los extremos son peligrosos también. Hay momentos donde personas con necesidad real, se me han acercado a mí y me han dicho: Cristian, vieras que no tengo dinero para comprar comida a mi familia. No me está pidiendo prestado, me está pidiendo ayuda. En esos casos, ¿qué toca, iglesia? Bendecirlo. ¿Por qué? Porque de nuevo, el lado extremo, que serían convertirnos en ávaros, eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, si una persona nos pide ayuda y es realmente una necesidad visible, no tenemos ni siquiera en pensar en un préstamo, sino en bendecir a esa persona sin recibir nada a cambio. Sexto principio: aprendamos el valor del ahorro. ¿Cuántos, de pronto, no me levante la mano, verdad? ¿Cuántos tienen ahorros de pronto? Aunque sea, diga: mira, tengo 100,000 colones guardaditos en caso de una emergencia, tengo 50,000 colones, tengo de pronto provisiones en caso de alguna emergencia. La palabra nos enseña también a que tenemos que ser cuidadosos como administramos nuestro dinero. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 8. Aquí nos da un ejemplo del valor o la importancia de el ahorrar también. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Yo recuerdo que en algún momento yo crecí también debiéndole a Goyo, a Importadora, a Monje, a todos los almacenes, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez había sacado unos sillones para mi papá y me tocaba la última cuota. Había sacado 6 meses al contado, ¿verdad? Y la última cuota que me tocaba para salir no la pude dar porque llegué tarde del trabajo. Ya cuando llegué a la tienda ya estaba cerrado. Entonces yo llegué a pagar esa cuota y me dicen: no, ya no se puede. Al día siguiente ya no se puede, porque nuestro sistema ahora recalcula a 12 meses a crédito, ¿verdad? Y yo, pero ¿cómo es posible? O sea, no ha pasado 12 horas desde el momento que tenía que pagar. Y no, Cristian, no se puede. Y para mí eso caló tanto de no haber comprado mejor al contado en ese momento. Pero usted dice: Cristian, pero de pronto no tengo el dinero en ese momento. Ahí es donde entra a funcionar el ahorro. Me voy explicando. El ahorro es una manera donde usted puede prever algo que pueda pasar en el futuro. Por eso Proverbios capítulo 6, versículo 6, la palabra nos enseña: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. Ese ejemplo de las hormigas, cómo ellas trabajan. Ustedes han visto, por ejemplo, las sonpopas, ¿cierto? Cuando viene el invierno, usted las ve, esa fila de obreras, ¿verdad?, jalando sus hojitas para su casa. Son las enemigas de mi esposa, ¿verdad?, por cierto. Las ha combatido por todo lado, ¿verdad? Y siempre se les meten por otro lado, ¿verdad? Hoy en día ya no actúan en fila, ahora actúan como individuales, ¿verdad? Se mete una por acá, una por allá, ¿verdad? ¿Por qué? Están concentradas en algo, y necesitan almacenar para su provisión. ¿Por qué? Porque viene una época dura, y necesitan recoger para tener para su mantenimiento. ¿Cuánto me van siguiendo? Ahora me preguntarán: Cristian, pero ¿cómo evito endeudarme entonces? Debemos vivir una vida acorde a nuestros recursos y no viva una vida de apariencias. Hoy es muy dado, ¿no? Hoy en día las modas, el celular de moda, las tenis, las pantallas, el internet, todo nos lleva a consumir, a gastar. Tenga un estilo de vida que pueda costear.
y aprenda a decir que no. Yo recuerdo que igualmente en mi infancia, en mi hogar, no teníamos mucho. Yo recuerdo que al niño del vecino le compraban el carro Tonka del año, ¿verdad? Y yo quería ese Tonka. Y a mí me regalaban un carrito plástico, ¿verdad? Y al final nos poníamos a andar juntos. Al final lo disfrutaba igual. Y ahí de que terminábamos, que el otro chiquillo terminaba usando mi carro y yo estaba el otro, ¿verdad? Pero eso me llevó a mí a tener contentamiento y no a depender del valor de las cosas, sino de pronto de la intención. Porque al final yo me daba cuenta, mi papá trabajaba muy duro, mi papá trabajaba llevando sol, trabajo muy fuerte, y yo sé que a él le costaban las cosas. Séptimo principio, cuídate de la avaricia. ¿Cuántos saben qué es avaricia? Amén. ¿Sabemos qué es avaricia? Codicia, ambición, adquirir riquezas para atesorarlas. Todo en esta vida, iglesia, igualmente necesitamos un balance. Lucas capítulo 12, versículo 13 y 20. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 20. Amén. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 12, versículo 13 al 20 dice la palabra del Señor. Y le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, versículo 18, lo vamos a leer: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos cómo los extremos son de cuidado, ¿cierto? Yo conozco mucha gente que es muy avara. Usted le toca el bolsillo, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Es como si tuviera alacranes o algo, ¿verdad? No les gusta colaborar en nada, más bien busca la manera para no colaborar. Pero la palabra también nos enseña que si Dios nos ha bendecido es para compartir, para ser generosos también con el que no tiene. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 6 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, el siguiente principio y último, para ir cerrando en esta mañana: Dios nos llama, si queremos ser buenos mayordomos, como lo estamos viendo, tenemos que cumplir ciertas cosas, pero Dios nos llama a ser generosos. ¿Cuántos saben qué significa esa palabra? Ser generosos. Dice que actúa con nobleza de ánimo, compartir voluntariamente lo que a uno le pertenece. Eso no significa solo compartir cosas materiales, sino también el tiempo, los conocimientos, los sentimientos y las experiencias que tenemos. Muchas veces pensamos que ser generoso está relacionado solamente al dinero, pero ser generoso también es compartir el tiempo con otros,
nuestros conocimientos. No sé con qué Dios la ha bendecido, lo ha bendecido a usted. ¿Qué habilidad tendrá? De pronto las experiencias, lo que usted haya pasado, que usted pueda compartirlo con otros, que usted pueda aconsejar a otros, ayudar a otros en momentos difíciles. Eso es también ser generosos. Ahorita hay un grupo de hermanas allá que está trabajando en la cocina. Eso se llama también ser generoso, ¿cierto? Porque están ofrendando, están dando de su tiempo sin pedir nada a cambio. Quiero que veamos un versículo final en Proverbios capítulo 11, versículo 24, para ir cerrando en esta mañana. Proverbios 11, 24. Y cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Dice la palabra: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuántos dicen amén? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Wow. Todo lo que hacemos, iglesia, todo lo que hacemos, Dios al final lo multiplicará. Todo lo que hacemos, Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Y usted dice, bueno, Cristian, ¿cómo Dios es generoso? Claro, nos ha dado la vida que usted tiene, Dios se la ha dado. Todo lo que usted ha podido disfrutar hasta el día de hoy es porque Dios ha sido generoso. Todo lo que le ha prestado, sus hijos, su misma familia, su trabajo, todo lo que Dios te ha permitido, todo se lo ha dado porque Él es generoso. Y el ser generoso, iglesia, también nos lleva a que debemos compartir con el necesitado. Y quiero ver 2 versículos más para ir cerrando. Quiero ver Proverbios capítulo 19, versículo 7, que son sumamente importantes. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y Él le dará su paga. ¿Y usted cree que Dios pagará mal? ¿Verdad que no? Ahí mismo en Proverbios, vamos a ir Proverbios capítulo 28, versículo 27. Proverbios, vamos a ver, 28, 27. Lo tenemos, amén. Proverbios 28, 27. Dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Wow, qué duro, ¿no? Entonces vemos, iglesia, que Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos de todo lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, nos podemos convertir en esclavos. No sé si me van siguiendo. Y vemos, iglesia, cómo Dios llega hasta el extremo de que nosotros nos convirtamos en mayordomos, pero que seamos generosos también. Si Dios te bendice, bendice a otros. No sé, de pronto si hay alguna familia cerca de su casa, alguien que usted conoce que está pasando por alguna necesidad, ¿por qué no la bendices? ¿Por qué no le dices, yo te ayudo, en qué te puedo ayudar? Porque sabemos, iglesia, que somos hijos de Dios y a Él le servimos. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso, Señor, en esta mañana por esta palabra que nos ha dado? Y que ponga en nuestro corazón el ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos ha dado, Señor, y queremos aprender cada día más, Señor, que aún nuestra propia vida, Señor, es prestada. Todo lo que tenemos, Señor, Señor, nuestros talentos, nuestros dones, Señor, nuestro tiempo, Señor, nuestras habilidades,
nuestro conocimiento, nuestra experiencia, Señor, todo te pertenece a ti, Señor, y debemos ponerlo a tu servicio, Dios. Señor, ayúdanos, Señor, también, Padre Santo, a ser buenos mayordomos, Señor, y ser también generosos, Señor, con el que no tiene, Padre Santo. Señor, transfórmanos, cámbianos cada día más, Señor, y ayúdanos, Señor, a comprender nuestro propósito en esta tierra, Señor, del por qué estamos aquí, Señor. Somos tus servidores, somos tus siervos, Señor, somos tus hijos, Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, iglesia, que Dios los bendiga, quedamos despedidos, amén.